Tebas, el corazón del antiguo Egipto. Ubicada a orillas del Nilo, Tebas era más que una ciudad. Era el corazón que latía de una civilización, mostrando la ambición humana, la fe y el arte. Acompáñanos mientras descubrimos la rica historia y la importancia de esta antigua ciudad, explorando sus grandes templos, sus tumbas reales y su papel fundamental en la historia del antiguo Egipto. Tebas, aún en ruinas, nos habla de un tiempo cuando fue el centro religioso del antiguo Egipto, especialmente durante el poderoso Reino Nuevo. Imagina una ciudad llena del sonido de los cantos de los sacerdotes, con el aire cargado del olor a incienso, quemándose en honor a Amón-Ra, el rey de los dioses. Aquí, dentro del enorme complejo del templo de Karnak, los egipcios rendían homenaje a sus dioses en ceremonias muy grandes y especiales. El templo, una prueba gigante de su fe, creció durante siglos, y cada faraón dejaba su propia marca en este lugar sagrado. El templo de Luxor, bañado por la luz dorada del sol al atardecer, era un lugar para que los egipcios comunes se conectaran con los dioses. Juntos, estos dos templos formaban el corazón espiritual de Tebas, un lugar donde lo terrenal y lo divino se unían. Los antiguos egipcios creían en una vida después de la muerte, una creencia que se ve en lo grandes que eran sus tumbas. Justo al otro lado del Nilo, en la orilla oeste, está la necrópolis de Tebas, una ciudad de los muertos tan maravillosa como la ciudad de los vivos. Aquí, en el Valle de los Reyes y el Valle de las Reinas, los faraones y sus esposas eran enterrados, rodeados de tesoros que creían que los acompañarían a la otra vida. La tumba de Tutankamón, un faraón no tan importante, tenía muchísimos tesoros que asombraron al mundo entero. Pero quizás aún más impresionantes son las tumbas muy decoradas de reyes como Seti I y Ramsés VI, con sus paredes adornadas con escenas llenas de color del libro de los muertos. Por todo el lugar hay templos funerarios, grandes edificios construidos no para los muertos, sino para recordarlos. Estos templos, junto con las tumbas reales, son como guardianes silenciosos, cuidando los secretos del pasado de Egipto. Durante siglos, Tebas fue más que un centro religioso. Fue el corazón vivo de una nación, la capital de un imperio poderoso. Imagina las calles llenas de gente de Tebas en su mejor momento, un tiempo en que se conocía como la ciudad de las 100 puertas. Tebas empezó a ser importante durante el Reino Medio, cuando Mentuhotep II volvió a unir las dos tierras después de un tiempo de estar separadas. Él cambió la capital a Tebas, preparando el camino para su futura grandeza. Pero fue durante el Reino Nuevo que Tebas realmente creció mucho, llegando a lo más alto de su poder e influencia. Bajo el gobierno de faraones poderosos como Tutmosis III y Amenhotep III, Tebas se convirtió en una gran ciudad, un centro de comercio con otros países y un lugar de arte y cultura. La riqueza de la ciudad se veía en sus grandes templos, sus palacios lujosos y la vida llena de lujos de la gente importante. Pero, incluso después de perder su poder político, Tebas siguió siendo una ciudad de mucha importancia religiosa y cultural, una prueba de su gran pasado. Pocas cosas en la Tierra se pueden comparar con lo grande e impresionante que es el complejo del Templo de Karnak. Imagina estar parado frente a este edificio gigante, con sus altas torres llegando hasta el cielo, un símbolo de la fe humana y de lo geniales que eran construyendo. Karnak no era solo un templo, era como una ciudad dentro de otra ciudad, un grupo de templos, capillas y monumentos dedicados a la tríada de Tebas, Amón-Ra, Mut y Yonsu. La sala hipóstila, con su bosque de columnas enormes, es quizás la imagen más conocida de Karnak. La construcción de Karnak duró más de 2000 años, y cada faraón que venía sentía que debía dejar su marca en este lugar sagrado. Desde las enormes torres y obeliscos hasta los dibujos y escrituras detalladas que adornan sus paredes, Karnak es una prueba de la ambición, la inteligencia y la profunda fe religiosa de los antiguos egipcios. La historia de Tebas no es solo una de fe religiosa y edificios grandiosos. También es una historia de peleas y de no rendirse. Tebas
Estuvo en el centro de varios momentos muy importantes en la historia de Egipto, momentos en que el reino mismo estuvo en peligro de desaparecer. Uno de esos tiempos fue el segundo periodo intermedio, un tiempo de problemas y división cuando Egipto fue gobernado por los Hicsos, un poder extranjero del Levante. Los Hicsos, con sus mejores armas y formas de pelear, conquistaron gran parte del Bajo Egipto, empujando a los gobernantes egipcios originales hacia el sur. Tebas, sin embargo, no se rindió. Los gobernantes de Tebas, que se veían como los verdaderos herederos de los faraones, lucharon una guerra larga y con mucha sangre contra los Hicsos, una pelea que decidiría el futuro de Egipto. Finalmente, bajo el liderazgo de Ahmosis I, el fundador de la dinastía 18, los egipcios ganaron. Ahmosis I, un príncipe de Tebas, expulsó a los Hicsos de Egipto, uniendo de nuevo las dos tierras y comenzando una nueva época de poder y riqueza para Egipto. Tebas, en su mejor momento, fue más que una capital política y religiosa. Era el corazón cultural del antiguo Egipto, una ciudad llena de creatividad y nuevas ideas en el arte. Imagina los talleres de Tebas, llenos de artesanos expertos, escultores, pintores, tejedores, sus manos dando vida a la piedra, la madera y la tela, convirtiéndolas en obras de una belleza increíble. Las tumbas y templos de la necrópolis de Tebas nos dan una idea de esta tradición artística tan viva. Las paredes de estos edificios están adornadas con murales y tallados muy detallados, cada uno una obra maestra que dice mucho sobre la habilidad artística y las creencias religiosas de los antiguos egipcios. Los artistas y artesanos de Tebas eran famosos en todo el mundo antiguo por su habilidad. Tebas se convirtió en un centro para hacer cosas de lujo, desde joyas muy finas y muebles bien hechos hasta telas de colores y cerámica pintada muy bonita. El crecimiento de Tebas hasta ser tan importante fue ayudado en parte por estar en un buen lugar. Ubicada a orillas del Nilo, la fuente de vida de Egipto, Tebas controlaba la riqueza de la agricultura de la zona de alrededor. El lugar donde estaba Tebas también la convirtió en un centro natural para el comercio. Caravanas llenas de productos exóticos de Nubia al sur y Punt, al este, llegaban a Tebas, trayendo oro, marfil, ébano, incienso y otros tesoros. La riqueza que venía de este comercio hizo rica a la ciudad, llenando las cajas de dinero de los faraones y permitiéndoles empezar grandes construcciones y guerras. La riqueza de Tebas se veía en sus grandes templos y monumentos, sus palacios lujosos y la vida llena de lujos de la gente importante. Hasta los imperios más poderosos no pueden escapar al paso del tiempo. Tebas, por siglos el corazón de una civilización, con el tiempo empezó a debilitarse lentamente, su poder e influencia bajaron mientras nuevos poderes crecían en el mundo antiguo. El primer golpe llegó en el 663 a.C., cuando el rey asirio Asurbanipal saqueó Tebas. Los asirios, un ejército cruel y muy bueno peleando, habían conquistado gran parte del cercano Oriente, y Egipto, débil por peleas internas y problemas de dinero, no pudo resistir su ataque. El saqueo de Tebas por los asirios fue algo muy duro para los egipcios. La ciudad, que antes se creía invencible, fue robada y quemada. Sus templos fueron profanados y sus tesoros llevados a Asiria como premios de guerra. Tebas nunca se recuperó del todo del saqueo asirio. Siglos después, bajo el gobierno romano, Tebas fue saqueada otra vez, esta vez después de una rebelión contra el poder de Roma. Tebas puede estar en ruinas, sus grandes templos y palacios hechos escombros, pero su historia sigue sonando a través de los miles de años. Los restos de esta ciudad que fue tan grande, repartidos por la ciudad moderna de Luxor, son ahora Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, una prueba de su importancia histórica, arquitectónica y cultural que dura hasta hoy. Los complejos de templos de Karnak y Luxor, el Valle de los Reyes, el Valle de las Reinas y las muchas otras tumbas, templos y monumentos repartidos por la necrópolis de Tebas nos dan una mirada única al mundo del antiguo Egipto. Hoy, Tebas es uno de los lugares turísticos más populares de Egipto y atrae a visitantes de todas partes del mundo.
Tebas era más que una ciudad física. Era un símbolo poderoso, muy metido en las historias de la mitología y las creencias religiosas de Egipto. Los egipcios creían que Tebas era como la copia en la tierra de la primera montaña que salió de las aguas del caos al principio de la creación. Fue aquí, en el corazón de Tebas, donde se decía que el dios Amón-Ra, el rey de los dioses, apareció por primera vez, trayendo luz y orden al mundo. La conexión de Tebas con Amón-Ra la puso en un lugar de muchísima importancia religiosa. El Festival de Opet, una de las fiestas más importantes del calendario religioso egipcio, se celebraba cada año en Tebas. Tebas, para los antiguos egipcios, era una ciudad sagrada, un lugar donde no estaba claro dónde terminaba lo terrenal y empezaba lo divino. Gracias por acompañarnos en este viaje por la antigua ciudad de Tebas. Desde sus grandes templos que casi tocaban el cielo hasta los susurros de los faraones en el Valle de los Reyes, Tebas es una prueba de la ambición humana, la inteligencia y el poder duradero de la fe. No olviden darle me gusta, compartir y suscribirse para más exploraciones históricas fascinantes. El templo de Karnak es un extenso complejo religioso ubicado en Egipto, famoso por su inmenso tamaño y significado histórico. Se sitúa en la orilla este del río Nilo, que ha sido un salvavidas para las civilizaciones durante milenios. Karnak está cerca de la ciudad moderna de Luxor, un bullicioso centro urbano que combina historia antigua con vida contemporánea. Este antiguo sitio fue una vez la ciudad de Tebas, la capital del antiguo Egipto durante su período del Imperio Nuevo. El complejo del templo es una maravilla de la arquitectura antigua, que muestra la ingenuidad y la destreza de los antiguos egipcios. Es un testimonio del poder y el arte de los faraones, quienes encargaron grandes estructuras para honrar a sus dioses y a sí mismos. Karnak fue construido y ampliado durante muchos siglos, y cada faraón agregó su propio toque al extenso complejo. Es un lugar de peregrinación y culto desde hace más de 2000 años, atrayendo a personas de todas partes para rendir homenaje a los dioses. El complejo es un enorme museo al aire libre que ofrece una visión única de las prácticas religiosas y culturales del antiguo Egipto. Es un tesoro de arte y arquitectura del antiguo Egipto, con tallas intrincadas y estatuas monumentales. Los visitantes pueden explorar los numerosos templos, capillas y monumentos, cada uno con su propia historia y significado histórico. Karnak es una ventana al pasado, que ofrece información sobre la vida religiosa, política y social del antiguo Egipto. Es un recordatorio de la grandeza y la sofisticación de la civilización egipcia antigua, una civilización que ha dejado una huella imborrable en la historia. Tebas fue una de las ciudades más importantes del antiguo Egipto, conocida por su grandeza e importancia histórica. Fue la capital de Egipto durante muchos siglos, sirviendo como el corazón de la nación durante los imperios Medio y Nuevo. Tebas era un centro de poder político, religioso y económico que influía en toda la región con su riqueza y cultura. La ciudad estaba dedicada al dios Amón-Ra, considerado la deidad suprema en el panteón egipcio. Era el rey de los dioses, a menudo representado con cabeza de carnero o como un hombre con una corona de doble pluma. Tebas también fue el hogar de la diosa Mut, venerada como la diosa madre y un símbolo de la maternidad y la fertilidad. Era la consorte de Amón-Ra y juntos eran adorados como una pareja divina. Su hijo Yonsu era el dios de la luna, asociado con el tiempo y la curación. Juntos formaron la tríada tebana, un poderoso trío que fue central en la vida religiosa de Tebas. Eran adorados en Karnak, uno de los complejos de templos más grandes e importantes del antiguo Egipto. El complejo del templo de Karnak era un reflejo de la importancia de Tebas, mostrando sus logros arquitectónicos y artísticos. Era un lugar donde los faraones podían honrar a los dioses, realizando rituales y ceremonias para obtener su favor. Los faraones construyeron templos y monumentos en Karnak, cada uno agregando al esplendor del complejo.
Querían mostrar su devoción a los dioses, asegurando su legado y apoyo divino. El complejo del templo creció en tamaño y grandeza con el tiempo, con cada faraón contribuyendo a su expansión. Se convirtió en un símbolo del poder y la riqueza de Egipto, un testimonio de los logros de la civilización y la devoción religiosa. La construcción en Karnak comenzó durante el Imperio Medio. Esto fue alrededor de 2055 a 1650 a.C. Sin embargo, fue durante el Imperio Nuevo que Karnak realmente floreció. Este período fue desde 1550 hasta 1069 a.C. El Imperio Nuevo fue una época de gran prosperidad y poder para Egipto. Los faraones del Imperio Nuevo fueron constructores ambiciosos. Querían dejar su huella en Egipto. Expandieron el complejo del templo en Karnak, agregaron nuevos templos, capillas y monumentos. Cada faraón trató de superar a su predecesor. Querían crear las estructuras más impresionantes. El resultado es un complejo que es a la vez impresionante y desconcertante en su escala. Una de las constructoras más prolíficas en Karnak fue la faraona Hatshepsut. Gobernó Egipto desde 1478 hasta 1458 a.C. Hatshepsut fue una gobernante poderosa y ambiciosa. Encargó muchos proyectos de construcción impresionantes en Karnak. La contribución más famosa de Hatshepsut a Karnak es su capilla roja. Este es un santuario pequeño pero perfectamente proporcionado. Está hecho de cuarcita roja. La capilla roja estuvo una vez adornada con brillantes relieves. Es un testimonio del arte de Hatshepsut y su devoción a los dioses. Hatshepsut también erigió 2 enormes obeliscos en Karnak. Estos imponentes monumentos fueron una vez las estructuras más altas del mundo. Son un símbolo del poder y la ambición de Hatshepsut. La Gran Sala Hipóstila es una de las estructuras más impresionantes de Karnak. Esta maravilla arquitectónica se erige como un testimonio del ingenio y la ambición de los antiguos constructores egipcios. Es una sala enorme sostenida por 134 columnas, cada una de las cuales se eleva sobre los visitantes y crea un bosque de piedra que se extiende hacia el cielo. La sala cubre un área de 5.000 metros cuadrados, lo que la convierte en uno de los espacios religiosos más grandes jamás construidos en el mundo antiguo. Es lo suficientemente grande como para albergar 10 catedrales, un hecho que subraya su inmensa escala y la grandeza de su diseño. La sala hipóstila fue construida por el faraón Seti I, quien inició su construcción como parte de su gran visión para el complejo del templo de Karnak. Gobernó Egipto desde 1290 hasta 1279 a.C., un periodo marcado por importantes logros arquitectónicos y culturales. El hijo de Seti I, Ramsés II, completó la sala continuando con el legado de su padre y agregando sus propios toques a la estructura monumental. La sala es una obra maestra de la ingeniería y el arte, que muestra las técnicas avanzadas y las habilidades artísticas de los antiguos artesanos egipcios. Las columnas están decoradas con tallas intrincadas que representan escenas de dioses, faraones y rituales religiosos que cuentan la historia del antiguo Egipto. La gran sala hipóstila se usaba para ceremonias religiosas, sirviendo como un espacio sagrado donde los sacerdotes realizaban rituales y ofrendas a los dioses. Era un lugar donde el faraón podía comunicarse con los dioses, reforzando su derecho divino a gobernar y su conexión con lo divino. La sala es un testimonio del poder y la grandeza del Imperio Nuevo, que refleja el poderío y la devoción religiosa de los faraones que la construyeron. El Imperio Nuevo llegó a su fin alrededor de 1069 a.C. Egipto entró en un periodo de decadencia. El complejo del templo de Karnak todavía se usaba con fines religiosos. Sin embargo, ya no se expandió ni se embelleció. En siglos posteriores, Karnak fue ocupada por los romanos. Añadieron sus propios toques al complejo, construyeron un templo al dios Júpiter. Los romanos también convirtieron algunos de los templos existentes en iglesias. Después de la caída del Imperio Romano, Karnak fue abandonada. Cayó en ruinas. Las arenas del desierto enterraron lentamente el complejo del templo.
Sección 7. Redescubriendo un mundo perdido. Durante siglos, Karnak permaneció en el olvido. La gente local sabía de su existencia. Sin embargo, el mundo exterior no tenía idea de su escala o grandeza. En el siglo XVIII, los exploradores europeos comenzaron a redescubrir las maravillas del antiguo Egipto. En 1798, Napoleón Bonaparte lanzó su expedición a Egipto. Trajo consigo un equipo de académicos y científicos. Se les encomendó la tarea de documentar los antiguos monumentos de Egipto. El equipo produjo dibujos detallados y descripciones de Karnak. Estas publicaciones ayudaron a despertar una ola de interés por el antiguo Egipto. En el siglo XIX, los arqueólogos comenzaron a excavar Karnak en serio. Descubrieron el complejo del templo. Sección 8. Karnak. Patrimonio de la humanidad. Hoy en día, Karnak es uno de los destinos turísticos más populares de Egipto. Es un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO. El complejo es visitado por millones de personas cada año. Karnak es un sitio importante para arqueólogos e historiadores. Es una rica fuente de información sobre la cultura y la religión del antiguo Egipto. Los arqueólogos todavía están excavando Karnak. Están haciendo nuevos descubrimientos todo el tiempo. El complejo del templo de Karnak es una maravilla atemporal. Es un testimonio del ingenio, el arte y la devoción de los antiguos egipcios. Karnak es un lugar de peregrinación, adoración y asombro desde hace más de 2000 años. Continúa inspirándonos hoy. A medida que el sol se pone sobre Karnak, proyecta largas sombras sobre las antiguas piedras. Es un recordatorio del paso del tiempo. Karnak es un lugar donde el pasado se siente muy vivo. Es un lugar donde podemos conectar con el mundo antiguo. En el corazón de Nubia, donde el río Nilo fluye a través de las arenas del tiempo, se encuentra una tierra llena de historia y misterio. Esta antigua región, con sus vastos desiertos y fértiles riberas, ha sido cuna de la civilización durante milenios. Aquí se alzan los colosales templos de Abu Simbel, una maravilla de la ingeniería y el arte antiguos. Estos imponentes monumentos, tallados directamente en los acantilados de arenisca, están custodiados por 4 estatuas colosales de Ramsés II. Cada estatua, con sus intrincados detalles y su imponente presencia, cuenta la historia de una época en que los faraones gobernaban con autoridad divina. Sus imponentes figuras, cada una de ellas con más de 65 pies de altura, han cautivado a viajeros y exploradores durante siglos. Estas estatuas no son solo tallas en piedra, son un testimonio de la grandeza y la ambición del antiguo Egipto. Abu Simbel es más que un complejo de templos. Es un testimonio del poder y la ambición de uno de los faraones más célebres del antiguo Egipto. Las paredes de los templos están adornadas con intrincados jeroglíficos y tallas que representan el poderío y las hazañas de Ramsés II. La ubicación del templo se eligió estratégicamente. Enclavado en la frontera entre Egipto y Nubia, servía de centinela, vigilando las tierras y los recursos que eran vitales para la prosperidad del reino. El río Nilo, que fluye serenamente cerca, era un salvavidas, ya que proporcionaba agua, transporte y sustento a los habitantes de esta antigua tierra. La imponente fachada servía como una poderosa declaración para cualquiera que se atreviera a entrar en la frontera sur de Egipto. Era una declaración de fuerza y una advertencia a los posibles invasores. Las inscripciones y tallas no son solo decorativas, son la crónica del legado de un gobernante grabada en piedra para la eternidad. Al ponerse el sol sobre Abu Simbel, proyectando largas sombras sobre las estatuas, uno no puede evitar sentir una sensación de asombro. Los guardianes de Nubia se alzan como silenciosos centinelas, vigilando la tierra y a sus gentes, un recordatorio de un pasado glorioso que sigue inspirando y cautivando. Bajo el cielo estrellado, los templos de Abu Simbel cobran vida con un resplandor místico. Los guardianes de Nubia, bañados por la suave luz, parecen casi etéreos, como susurrando los secretos de los siglos a quienes los escuchan. Visitantes de todo el mundo acuden a presenciar esta maravilla, y sus rostros
reflejan la admiración y el asombro que inspiran estos antiguos guardianes. El legado de Ramsés II y la grandeza de Abu Simbel siguen dejando una huella imborrable en todo aquel que los contempla. Con el tiempo, las arenas del desierto engulleron a Abu Simbel. Los templos permanecieron olvidados durante siglos, y su existencia solo se conocía a través de leyendas locales. Entonces, en 1813, el explorador suizo Johann Ludwig Burckhardt se topó con el lugar. Quedó cautivado por la visión de las colosales estatuas que se asomaban bajo la arena. En la década de 1960, la construcción de la presa de Asuán supuso una importante amenaza para Abu Simbel. Las crecientes aguas del lago Nasser, el embalse creado por la presa, habrían sumergido los templos por completo. Para salvar esta maravilla antigua, la UNESCO puso en marcha una operación de rescate internacional sin precedentes. Los templos fueron cuidadosamente cortados en bloques macizos, cada uno de los cuales pesaba entre 20 y 30 toneladas. Estos bloques fueron transportados y vueltos a ensamblar en un terreno más elevado, 200 pies por encima del emplazamiento original. El traslado fue una notable hazaña de ingeniería y cooperación internacional que garantizó la preservación de Abu Simbel para las generaciones venideras. Los templos de Abu Simbel no son solo maravillas arquitectónicas, son un testimonio de la grandeza y la ambición de la civilización egipcia antigua. Enclavados en la orilla occidental del lago Nasser, estos templos han resistido la prueba del tiempo, siendo testigos del auge y la caída de imperios. Abu Simbel consta de 2 templos. El templo más grande, el Gran Templo, está dedicado al propio Ramsés II, así como a los dioses Amón, Ra-Horajti y Ptah. La fachada del Gran Templo está dominada por 4 estatuas colosales de Ramsés II, cada una de las cuales mide más de 20 metros de altura y contempla el desierto. El interior es un laberinto de salas y cámaras, adornadas con intrincados relieves e imponentes estatuas. Estas salas fueron diseñadas para impresionar e inspirar asombro, con cada superficie cubierta de tallas detalladas que cuentan la historia del reinado de Ramsés II y su derecho divino a gobernar. El templo más pequeño, el pequeño templo, está dedicado a la amada esposa de Ramsés II, la reina Nefertari, y a la diosa Hathor. Este templo es igualmente impresionante, con su propio conjunto de estatuas y tallas que celebran la belleza y la gracia de la reina. Las paredes de ambos templos están cubiertas de tallas detalladas. Estas tallas no son solo decorativas, son un registro visual de las creencias, los logros y la vida cotidiana de los antiguos egipcios. Estas tallas representan escenas del reinado de Ramsés II, incluyendo sus victorias militares, ceremonias religiosas y vida familiar. Nos permiten vislumbrar el mundo del antiguo Egipto, mostrándonos la destreza del faraón en la batalla, su devoción a los dioses y su papel como hombre de familia. Los vibrantes colores milagrosamente conservados durante milenios dan vida a estas historias antiguas. Los tonos rojos, azules, amarillos y verdes son tan vivos hoy como lo fueron hace miles de años, lo que nos permite conectar con el pasado de una manera que las palabras por sí solas no pueden expresar. Al explorar estos templos, no solo estamos viendo piedra y pintura, estamos entrando en un mundo que ha sido cuidadosamente elaborado para honrar a los dioses e inmortalizar el legado de uno de los faraones más importantes de Egipto. Una de las características más notables de Abu Simbel es su alineación astronómica. 2 veces al año, el 22 de febrero y el 22 de octubre, el sol naciente penetra en el santuario interior del Gran Templo. La luz del sol ilumina las estatuas de Ramsés II y de los dioses Amón y Ra-Horajti, bañándolas en un resplandor dorado. Este fenómeno, testimonio del avanzado conocimiento astronómico de los antiguos egipcios, se cree que coincidía con acontecimientos importantes del reinado de Ramsés II, como su coronación o el inicio de la temporada de cosecha.
Hoy en día, Abu Simbel es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, un testimonio del ingenio y la destreza artística de los antiguos egipcios. Estos magníficos templos, excavados en la roca sólida, fueron construidos originalmente durante el reinado del faraón Ramsés II en el siglo XIII a.C. Su objetivo era demostrar el poder y la naturaleza divina del faraón, así como conmemorar su victoria en la batalla de Kadesh. Los templos no solo son un destino turístico popular, sino también un valioso recurso para estudiosos y arqueólogos que estudian la historia, la religión y la arquitectura del antiguo Egipto. Las intrincadas tallas y jeroglíficos proporcionan una gran cantidad de información sobre las creencias, los rituales y la vida cotidiana de los antiguos egipcios. Los investigadores siguen descubriendo nuevos datos sobre las sofisticadas técnicas de ingeniería utilizadas para construir estas monumentales estructuras. La historia de Abu Simbel es una historia de supervivencia contra viento y marea. A lo largo de los milenios, los templos han resistido los embates del tiempo, incluyendo desastres naturales como tormentas de arena y terremotos. Sin embargo, se han mantenido notablemente bien conservados, un testimonio de la habilidad y la dedicación de los antiguos constructores. Desde su creación por un poderoso faraón hasta su redescubrimiento por intrépidos exploradores y su traslado final para escapar de las crecientes aguas, la historia de Abu Simbel es una historia de ingenio humano y perseverancia. El Nilo, el alma de Egipto antiguo, sus aguas una fuente de sustento, su ritmo un latido del corazón resonando a través de los siglos. Para los antiguos egipcios, la vida era un tapiz tejido con música y movimiento. El baile, una parte inseparable de su mundo. Desde grandes ceremonias hasta reuniones íntimas, la danza marcaba su existencia, una celebración de la vida, un puente hacia lo divino. Imaginen la tierra bañada por el sol hace miles de años. Escuchen los ecos de tambores y flautas que trae la brisa del desierto. Imaginen los colores vibrantes, las telas que giran, los movimientos rítmicos de los bailarines. Este era el antiguo Egipto, una civilización que abrazó la danza en todas sus formas. La danza no era simplemente entretenimiento, era un lenguaje, una forma de comunicarse con los dioses, de honrar a sus faraones, de expresar alegría y tristeza. Estaba entrelazada en la trama misma de su sociedad, un testimonio de su profunda conexión con los ritmos de la vida y el cosmos. Las paredes de las tumbas y templos del antiguo Egipto susurran historias contadas no solo en jeroglíficos y tallas, sino en imágenes vibrantes de bailarines. Estas pinturas, momentos congelados en el tiempo, ofrecen una ventana al pasado, capturan la gracia, el atletismo y la alegría pura de la danza en el antiguo Egipto. Miren de cerca los murales, noten las posturas elegantes de los bailarines, sus extremidades contorsionadas en posiciones aparentemente imposibles. Vean la energía que irradian sus cuerpos, las sonrisas en sus rostros. Estas imágenes no son meras decoraciones, son instantáneas de una cultura que vivía y respiraba danza. Las tumbas de los nobles son particularmente reveladoras. Aquí escenas de la vida cotidiana se despliegan, incluyendo representaciones de bailarines entreteniendo en banquetes. Estas imágenes nos muestran que la danza no era solo para rituales y ceremonias, también era parte de la vida diaria, una fuente de placer y diversión. La evidencia es clara. La danza era omnipresente en el antiguo Egipto, impregnando todos los niveles de la sociedad. Desde el faraón hasta el campesino, todos bailaban. En la cosmovisión del antiguo Egipto, la danza tenía un significado cósmico. Se creía que había desempeñado un papel en la creación del universo. El dios Osiris, a menudo representado como un rey momificado, era también un dios de la vegetación y el renacimiento. Su festival anual incluía danzas que celebraban el ciclo de la vida, la muerte y la resurrección. Los faraones usaban la danza para afirmar su autoridad y conectar con lo divino. Realizaban rituales y danzas para reforzar su estatus como intermediarios. Estas representaciones eran grandes espectáculos diseñados para inspirar asombro. El Festival Sed
Era una celebración jubilar que realizaban los faraones después de 30 años de reinado. Incluía rituales y danzas para rejuvenecer la fuerza del faraón. La danza era una herramienta poderosa para conectar con lo divino y asegurar el orden cósmico. ¿Quiénes eran estos bailarines que se movían con tanta gracia y precisión? Provenían de todos los ámbitos de la vida. Algunos eran sacerdotes y sacerdotisas, entrenados desde la infancia para realizar rituales sagrados. Otros eran artistas profesionales contratados para actuar en banquetes y festivales. Entre las bailarinas más hábiles y veneradas se encontraban las mujeres de la Casa de la Música. Estas mujeres, a menudo vinculadas a los templos, dedicaban sus vidas a la música y la danza. Eran músicas, cantantes y bailarinas altamente capacitadas, y sus actuaciones se consideraban ofrendas a los dioses. También había bailarines especializados, como los bailarines Mu, que realizaban danzas acrobáticas, y los bailarines enanos que a menudo eran empleados por los ricos por su valor de entretenimiento. Independientemente de su estatus, todos los bailarines desempeñaban un papel importante en la sociedad egipcia, utilizando sus cuerpos y movimientos para conectar con lo divino, para entretener y para contar historias. Los antiguos egipcios eran maestros de la ornamentación y los trajes de danza no eran una excepción. Desde los más sencillos faldellines de lino hasta elaborados tocados y joyas, los bailarines se adornaban de maneras que realzaban sus movimientos y añadían espectacularidad visual. Las bailarinas a menudo llevaban vestidos largos y vaporosos hechos de lino fino. Estos vestidos, a veces plisados o drapeados, permitían la libertad de movimiento sin dejar de revelar los contornos del cuerpo. También podían llevar sobre sus vestidos redes o chalecos de cuentas, añadiendo otra capa de textura y brillo. Los tocados eran una parte importante del vestuario, ya que a menudo indicaban el papel o el estatus del bailarín. Algunos bailarines llevaban sencillas coronas de flores, mientras que otros se ponían elaborados tocados hechos de plumas, cuentas y metales preciosos. Estos tocados, algunos de los cuales alcanzaban varios metros de altura, se balanceaban y brillaban con cada movimiento del bailarín. Los bailarines también llevaban joyas, tanto reales como de fantasía. Collares, pendientes, brazaletes y tobilleras contribuían al impacto visual de la actuación. El tintineo de estos adornos proporcionaba un acompañamiento rítmico a la música y realzaba los movimientos del bailarín. No podemos hablar de la danza del antiguo Egipto sin mencionar la música. La música y la danza eran inseparables, cada una realzando y complementando a la otra. Los antiguos egipcios tenían una rica tradición musical, y sus instrumentos eran tan variados como sus danzas. Los instrumentos de percusión jugaban un papel central, proporcionando los ritmos que impulsaban las danzas. Los tambores, de varios tamaños y formas, eran esenciales. Algunos se tocaban con las manos, otros con baquetas. Las castañuelas, los címbalos y los sistra, un tipo de sonajero, se añadían a la textura percusiva. Los instrumentos de viento, como las flautas, los oboes y los clarinetes, proporcionaban melodías y armonías. La flauta, en particular, era un instrumento popular, su sonido evocador tanto de la alegría como de la tristeza. Los instrumentos de cuerda, como las arpas, las liras y los laúdes, añadían profundidad y riqueza a la música. Imaginen el sonido de estos instrumentos, combinado con las palmas y los cánticos del público. La música debía ser a la vez estimulante e hipnótica, transportando a los bailarines y a los espectadores a otro reino. La danza en el antiguo Egipto no se limitaba a los rituales religiosos y los ritos funerarios. También era una parte integral de las celebraciones, festivales y la vida cotidiana. Se realizaban danzas para celebrar nacimientos, matrimonios, cosechas y victorias en las batallas. Una de las festividades más importantes era la inundación anual del Nilo. Este evento, del cual dependía toda la vida en Egipto, se celebraba con gran alegría y abandono. Se realizaban danzas para honrar a Hapi, el dios del Nilo, y para asegurar una cosecha abundante.
Las danzas de fertilidad, a menudo realizadas por mujeres, eran otro género importante. Estas danzas, destinadas a asegurar la continuación de la vida y la prosperidad de la tierra, se caracterizaban por su sensualidad y conexión con la tierra. A menudo incluían gestos y movimientos que imitaban el acto de la procreación. Estos bailes de celebración, llenos de alegría, energía y ganas de vivir, nos recuerdan que los antiguos egipcios, aunque eran profundamente espirituales, también sabían cómo divertirse. La muerte para los antiguos egipcios no era un final sino una transición. Era un viaje al más allá, un reino donde el difunto seguiría viviendo en forma de espíritu. La danza desempeñaba un papel crucial en estos rituales funerarios, ayudando a guiar al difunto en su viaje y a asegurar su paso seguro al inframundo. Los dolientes a menudo realizaban danzas que expresaban dolor y lamentaban la pérdida de sus seres queridos. Estas danzas, lentas y tristes, a menudo iban acompañadas de los lamentos de los dolientes y del sonido de las flautas. Otros bailes, realizados por sacerdotes y sacerdotisas, tenían como objetivo apaciguar a los dioses y asegurar el paso seguro del difunto al más allá. Estas danzas eran a menudo muy ritualizadas e implicaban pasos, gestos y conjuros específicos. Uno de los rituales funerarios más importantes era la ceremonia de la apertura de la boca. Este ritual, destinado a restaurar los sentidos del difunto y permitirle comer, beber y hablar en el más allá, implicaba una serie de gestos simbólicos, incluido el uso de una azuela ritual para tocar la boca de la momia o estatua del difunto. Las arenas del tiempo han enterrado gran parte de la civilización del antiguo Egipto. Sin embargo, los ecos de sus danzas aún resuenan. Los encontramos en los movimientos gráciles de la danza del vientre, una forma de danza con raíces en los antiguos rituales y tradiciones egipcias. El torso ondulado, los movimientos fluidos de los brazos, el énfasis en la gracia y la sensualidad femenina, estos elementos de la danza del vientre se remontan a las danzas representadas en el arte del antiguo Egipto. Si bien los pasos y movimientos exactos han evolucionado a lo largo de los siglos, la esencia de la danza del antiguo Egipto sigue viva. La influencia de la danza del antiguo Egipto también se puede apreciar en otras formas de arte, desde los movimientos estilizados de las danzas folclóricas egipcias hasta la coreografía de ballets y óperas modernos inspirados en temas del antiguo Egipto. En el antiguo Egipto, la danza era mucho más que entretenimiento. Era una forma de vida, un lenguaje, un puente hacia lo divino. A través de la danza, los antiguos egipcios expresaban sus creencias más profundas y se conectaban con los ritmos del cosmos. El legado de la danza del antiguo Egipto perdura en las imágenes talladas en tumbas y templos. Al contemplar las pirámides y los templos, recordemos las danzas que una vez animaron estos espacios. Maravillémonos del poder perdurable de la danza para conectarnos con el pasado. El nombre de Howard Carter es sinónimo del antiguo Egipto, un nombre que resuena a través de los anales de la historia. Nacido en 1874, sus primeros años estuvieron lejos de las arenas abrasadoras y las tumbas antiguas por las que se haría famoso. En cambio, estuvo rodeado de la exuberante vegetación y los serenos paisajes de la Inglaterra del siglo XIX. Creció en un pequeño pueblo en Norfolk, Inglaterra, un lugar que parecía un mundo de distancia de los misterios del mundo antiguo. Su padre, un artista talentoso, le inculcó el amor por el arte y el detalle meticuloso. Este ambiente artístico nutrió sus talentos emergentes. El joven Carter era un agudo observador, fascinado por el mundo natural. Pasaba incontables horas explorando el campo, observando los intrincados detalles de las plantas y los animales. Pasaba horas dibujando la flora y la fauna alrededor de su casa, capturando la belleza de la naturaleza con su lápiz. Este ojo para el detalle, nutrido desde una edad temprana, resultaría crucial en sus posteriores actividades arqueológicas. Sus bocetos no eran solo dibujos, eran estudios detallados que perfeccionaron sus habilidades de observación.
La educación formal de Carter fue limitada, pero su sed de conocimiento era insaciable. Devoraba libros, especialmente aquellos que lo transportaban a tierras lejanas y tiempos antiguos. Se sentía particularmente atraído por el mundo antiguo, cautivado por las historias de civilizaciones perdidas y los misterios que guardaban. Los museos y los libros se convirtieron en sus ventanas a estos lugares lejanos. Esta fascinación, combinada con su talento artístico, lo condujo al camino de la arqueología. Comenzó a soñar con descubrir los secretos del pasado. A la edad de 17 años surgió una oportunidad crucial. Llegó una carta que cambiaría el curso de su vida para siempre. Carter fue invitado a unirse al Fondo de Exploración de Egipto como dibujante. Este fue un sueño hecho realidad para el joven artista y aspirante a arqueólogo. Esto marcó el comienzo de su amor de por vida con Egipto, un viaje que lo llevaría a algunos de los descubrimientos arqueológicos más importantes de todos los tiempos. Al llegar a Egipto en 1891, Carter quedó inmediatamente fascinado por la rica historia y cultura del país. Las bulliciosas calles, los vibrantes mercados y las antiguas ruinas parecían susurrar secretos de una era pasada. Los antiguos monumentos, los jeroglíficos, el peso de la historia, cautivaron su imaginación. Las pirámides se erguían como silenciosos centinelas de una gran civilización, mientras que la Esfinge, con su enigmática mirada, parecía desafiarlo a descubrir sus misterios. Copiaba diligentemente inscripciones y dibujos, perfeccionando sus habilidades bajo la guía de arqueólogos experimentados. Cada trazo de su pluma era un paso más cerca de comprender las vidas y creencias de los antiguos egipcios. Carter rápidamente se ganó una reputación por su meticuloso trabajo y su ojo perspicaz. Su atención al detalle y su dedicación inquebrantable lo distinguían de sus compañeros, lo que le valió el respeto y la admiración de la comunidad arqueológica. No se limitaba a rastrear el pasado, le insuflaba vida, recreando el arte de los antiguos egipcios con notable precisión. Sus reconstrucciones eran tan vívidas que parecían transportar a los espectadores al pasado, permitiéndoles presenciar la grandeza del antiguo Egipto de primera mano. Su talento no pasó desapercibido. En 1899, a la temprana edad de 25 años, Carter fue nombrado inspector jefe de monumentos del Alto Egipto por el Servicio de Antigüedades Egipcias. Este prestigioso cargo era un testimonio de su creciente reputación y de su potencial para hacer contribuciones significativas al campo. Este fue un logro notable, un testimonio de su floreciente reputación en el campo. Era un papel que conllevaba una inmensa responsabilidad, pero Carter lo aceptó con entusiasmo y determinación. Carter prosperó en este puesto. Supervisó excavaciones, documentó meticulosamente los hallazgos y abogó apasionadamente por la preservación del frágil patrimonio de Egipto. Sus esfuerzos aseguraron que las historias del antiguo Egipto se preservaran para que las futuras generaciones las estudiaran y apreciaran. Estaba sentando las bases para su descubrimiento más significativo, uno que grabaría para siempre su nombre en los anales de la historia. El Valle de los Reyes, con sus tumbas ocultas y tesoros incalculables, esperaba su exploración. Poco sabía que estaba a punto de descubrir un hallazgo que cautivaría al mundo y redefiniría nuestra comprensión del antiguo Egipto. En 1907 tuvo lugar un encuentro crucial que cambiaría el curso de la carrera de Carter. Le presentaron a George Herbert, el quinto conde de Carnarvon, un rico aristócrata británico con una pasión por la egiptología. Carnarvon quedó inmediatamente impresionado por el conocimiento y el entusiasmo de Carter. Aceptó financiar las excavaciones de Carter, proporcionándole los recursos tan necesarios para perseguir sus sueños arqueológicos. Así comenzó una asociación que se convertiría en legendaria. Carnarvon, con su riqueza e influencia, proporcionó el respaldo financiero. Carter, el arqueólogo apasionado y dedicado, aportó la experiencia y la determinación inquebrantable. Juntos, formaron un equipo formidable. Su objetivo común:
descubrir la tumba de un faraón poco conocido llamado Tutankamón, que se creía escondida en algún lugar del Valle de los Reyes. Pocos sabían que esta búsqueda los consumiría durante los años venideros. El Valle de los Reyes, un paisaje desolado pero majestuoso, se convirtió en la obsesión de Carter. Año tras año, excavó meticulosamente, su equipo cribando arena y escombros bajo el abrasador sol egipcio. El trabajo era arduo y a menudo desalentador. Pistas falsas, callejones sin salida y la presión constante de las expectativas pesaban mucho sobre Carter. Sin embargo, perseveró, impulsado por una creencia inquebrantable de que la tumba de Tutankamón yacía escondida bajo las arenas. Carnarvon, aunque inicialmente entusiasmado, se impacientaba cada vez más con la falta de resultados. Las expediciones anuales eran costosas y las dudas comenzaron a aparecer. Sin embargo, la fe inquebrantable de Carter finalmente convenció a Carnarvon para financiar una última temporada. Este último esfuerzo, un testimonio de la fe y la determinación de ambos hombres, resultaría ser el más significativo en la historia de la arqueología. Sección 5. Un descubrimiento crucial. Descubriendo los escalones de la tumba de Tutankamón. El 4 de noviembre de 1922 amaneció como cualquier otro día en el Valle de los Reyes. El aire era fresco y los tonos dorados del sol naciente bañaban el antiguo paisaje con un brillo místico. El equipo de Carter, cansado de años de trabajo, comenzó a trabajar en una nueva sección, limpiando escombros cerca de la tumba de Ramsés VI. Llevaban tanto tiempo en esto, sus esperanzas a menudo frustradas por pistas falsas y cámaras vacías. Mientras excavaban, tropezaron con una serie de escalones tallados en la roca. El descubrimiento fue inesperado, un rayo de esperanza en su implacable búsqueda. La emoción se extendió por el equipo. El aire vibraba con la anticipación y la posibilidad de un hallazgo monumental. ¿Podría ser esta? ¿Podría ser esta la entrada que habían estado buscando incansablemente? Las preguntas flotaban en el aire, cargadas de expectación. Carter, cauteloso pero optimista, ordenó que se despejaran los escalones. Cada movimiento era deliberado, cada acción llena del peso de la historia. A medida que se retiraban la arena y los escombros, emergió una puerta sellada, marcada con el sello de la necrópolis. La esperanza creció en Carter. Este sello era una señal, una promesa de algo extraordinario. Esta no era una tumba cualquiera. Los intrincados diseños y el sello sugerían algo mucho más significativo. Conteniendo la respiración, Carter envió un telegrama a Carnarvon, que estaba en Inglaterra. El mensaje era breve, pero lleno de emoción y urgencia. Por fin he hecho un descubrimiento maravilloso en el valle, una tumba magnífica con los sellos intactos. La he vuelto a cubrir para su llegada. Felicitaciones. Las palabras eran sencillas, pero llevaban el peso de años de esfuerzo y sueños. El mundo estaba a punto de redescubrir a Tutankamón. Este era el comienzo de un viaje que cautivaría la imaginación de millones y reescribiría la historia. A medida que Carter y su equipo se adentraban en la tumba, descubrían un tesoro de artefactos. Cada objeto meticulosamente elaborado contaba una historia de una era pasada. La gran opulencia de las piezas funerarias era asombrosa, revelando la inmensa riqueza y artesanía del antiguo Egipto. Desde carros dorados hasta joyería compleja, la tumba era un testimonio de la grandeza del reinado de Tutankamón. El descubrimiento de la tumba de Tutankamón despertó una fascinación mundial por el antiguo Egipto. Conocida como egiptomanía, este fenómeno cultural vio motivos egipcios influyendo en todo, desde la moda hasta la arquitectura. Los museos de todo el mundo se apresuraron a exhibir artefactos egipcios y el apetito del público por todo lo egipcio parecía insaciable. Este nuevo interés no solo trajo la historia antigua a la vanguardia, sino que también inspiró a una generación de arqueólogos e historiadores. La excavación de la tumba de Tutankamón revolucionó el campo de la arqueología.
Estableció nuevos estándares para las técnicas de excavación y documentación, asegurando que los futuros descubrimientos se preservaran con el máximo cuidado. Además, el legado de Tutankamón impregnó la cultura popular, desde películas y literatura hasta arte y música. El joven rey se convirtió en un símbolo de misterio y aventura, cautivando la imaginación de personas en todo el mundo. Incluso hoy en día, el encanto de Tutankamón perdura. Su tumba sigue siendo uno de los sitios más visitados de Egipto, atrayendo a millones de turistas cada año. Los tesoros de Tutankamón continúan recorriendo el mundo, encantando al público con su belleza e importancia histórica. La historia del faraón niño, descubierta hace casi un siglo, aún resuena, recordándonos la fascinación eterna por el antiguo Egipto y sus enigmáticos faraones. La belleza, un reflejo de la santidad. En las doradas arenas del antiguo Egipto, la belleza no era solo superficial. Era un reflejo de la santidad, una señal de favor de los dioses. Los egipcios creían que una apariencia agradable indicaba un alma pura. Esta creencia impregnaba cada aspecto de sus vidas, desde sus elaborados rituales hasta sus rutinas diarias. Esta conexión espiritual entre la belleza y la divinidad alimentó la fascinación de los egipcios por los cosméticos. No eran simplemente herramientas para realzar, eran instrumentos sagrados para conectar con lo divino. Los cosméticos se usaban para alejar el mal, asegurar la buena salud y apaciguar a los dioses. En esencia, maquillarse era un acto de devoción. Cosméticos para todos, una conexión espiritual. En el antiguo Egipto, la búsqueda de la belleza trascendía el género. Tanto hombres como mujeres se adornaban con cosméticos. Este uso generalizado subraya el profundo significado espiritual que los egipcios atribuían a su apariencia. Hombres, mujeres e incluso niños se pintaban los ojos con col, un pigmento oscuro que se creía que ahuyentaba el mal de ojo. Creían que una apariencia cuidada, independientemente del género, reflejaba un equilibrio armonioso entre los reinos físico y espiritual. Esta creencia fomentó una sociedad donde los cosméticos no se veían como algo frívolo, sino como herramientas esenciales para el bienestar espiritual. La alquimia del col, una maravilla química. Este antiguo cosmético ha fascinado a historiadores y químicos por igual durante siglos. De todos los cosméticos utilizados en el antiguo Egipto, el col reinaba. Era más que una simple herramienta de belleza. Era un símbolo de estatus, salud e incluso espiritualidad. Este delineador de ojos oscuro y dramático no era solo una declaración de moda, era una maravilla química. Los egipcios creían que el col tenía propiedades protectoras y curativas, lo que lo convertía en una parte esencial de su vida diaria. Los egipcios creaban col moliendo y mezclando ingredientes como la galena, un mineral a base de plomo, con otras sustancias como almendras quemadas y malaquita. Este meticuloso proceso requería habilidad y conocimiento, transmitidos de generación en generación. La galena le daba al col su intenso color negro y actuaba como antiséptico, protegiendo los ojos de infecciones. Esto era particularmente importante en el duro y arenoso entorno de Egipto, donde las infecciones oculares eran comunes. Los egipcios creían que el aceite de almendras ayudaba a limpiar y calmar la delicada piel alrededor de los ojos. Este aceite no era solo un ingrediente cosmético, sino también un remedio para el cuidado de la piel, que proporcionaba hidratación y protección contra el aire seco del desierto. También comprendieron que la malaquita, un mineral de carbonato de cobre, poseía propiedades antibacterianas, protegiendo aún más sus ojos de las duras condiciones del desierto. Este mineral verde no era solo para dar color, era un componente crucial en su régimen de cuidado ocular, lo que demuestra su avanzado conocimiento de las sustancias naturales. El col era más que un cosmético, era parte del tejido cultural y espiritual del antiguo Egipto. Se usaba en ceremonias religiosas, se creía que ahuyentaba a los espíritus malignos e incluso se encontraba en las tumbas de los faraones, lo que significaba su importancia en el más allá.
Hoy en día, los científicos continúan estudiando el col antiguo, descubriendo su compleja composición y las sofisticadas técnicas utilizadas por los egipcios. Este antiguo cosmético sigue siendo un testimonio de su ingenio y su profunda conexión con el mundo natural. Tonos curativos. Los cosméticos como medicina. Los antiguos egipcios fueron pioneros en el uso de cosméticos no solo para la belleza, sino también para la salud y la curación. La comprensión de los cosméticos por parte de los egipcios iba más allá de la estética. Reconocieron sus propiedades medicinales, creían que la belleza y la salud estaban entrelazadas y sus prácticas cosméticas reflejaban este enfoque holístico. El papiro de Ebers, un antiguo texto médico que data del 1550 a.C., proporciona información valiosa sobre este aspecto. Este extenso documento es uno de los papiros médicos más antiguos e importantes del Antiguo Egipto, que contiene más de 700 soluciones y fórmulas. Detalla recetas de cosméticos que también sirvieron como tratamientos para dolencias de la piel e infecciones oculares. Estas recetas se registraron meticulosamente, mostrando el conocimiento avanzado de los egipcios sobre los ingredientes naturales y sus aplicaciones. Por ejemplo, los egipcios usaban ocre rojo, un pigmento natural de arcilla, no solo como rubor, sino también como tratamiento para las inflamaciones de la piel. Se creía que este pigmento tenía propiedades protectoras y curativas, lo que lo convertía en un elemento básico en su kit de cosméticos y medicamentos. Creían que sus propiedades de secado natural podrían ayudar a calmar las irritaciones. El ocre rojo a menudo se mezclaba con otros ingredientes para mejorar su eficacia, lo que demuestra su enfoque sofisticado para el cuidado de la piel. Del mismo modo, la malaquita verde, además de sus usos cosméticos, se empleaba como antiséptico para heridas e infecciones oculares. Este vibrante mineral verde se molía hasta convertirlo en un polvo fino y se aplicaba en las zonas afectadas, aprovechando sus propiedades antibacterianas naturales. Esta fusión de belleza y medicina muestra la comprensión avanzada de los egipcios sobre los ingredientes naturales y sus beneficios terapéuticos. Su uso innovador de los cosméticos como medicina destaca una cultura que valoraba tanto la apariencia como el bienestar, sentando un precedente para las generaciones futuras. Hoy en día, la ciencia moderna continúa descubriendo la sabiduría detrás de estas prácticas antiguas. Los investigadores estudian las composiciones y aplicaciones de estos cosméticos antiguos, revelando sus beneficios potenciales e inspirando nuevos enfoques tanto en la belleza como en la medicina. El legado de los cosméticos del Antiguo Egipto perdura, influyendo en los productos y tratamientos de belleza contemporáneos. Al combinar la sabiduría antigua con la ciencia moderna, continuamos explorando el poder curativo de los cosméticos tal como lo hicieron los egipcios hace miles de años. De las paletas a las vasijas, la evolución de los kits de belleza. El amor de los egipcios por los cosméticos impulsó una fascinante evolución en la forma en que almacenaban y transportaban sus artículos de belleza esenciales. Las primeras formas de almacenamiento de cosméticos involucraban recipientes simples y funcionales. Con el tiempo, estos recipientes se transformaron en elaboradas expresiones de arte y artesanía. Uno de los primeros ejemplos es la paleta de Narmer, que data del 3100 a.C. Esta paleta ceremonial, utilizada para moler y mezclar cosméticos, demuestra la temprana integración de la belleza y el arte. Elaborada en piedra caliza, representa escenas de unificación y poder, destacando la importancia de los cosméticos incluso en las ceremonias más significativas. Herramientas del oficio, aplicando el encanto antiguo. La aplicación de cosméticos en el Antiguo Egipto era un ritual meticuloso que requería herramientas especializadas. Estas herramientas, a menudo elaboradas con materiales como madera, hueso y marfil, ilustran la dedicación de los egipcios para lograr la estética deseada. Los aplicadores de col, por ejemplo, eran herramientas delgadas y alargadas, a menudo hechas de madera o marfil. Estos aplicadores permitían una aplicación precisa del col a lo largo de la línea de las pestañas, creando los espectaculares looks de ojos sinónimo de la belleza del Antiguo Egipto. Se utilizaban pequeñas cucharas, talladas en hueso o marfil,
para sacar ungüentos y cremas de los frascos, lo que garantizaba una aplicación higiénica y evitaba la contaminación. Símbolos de estatus, los cosméticos y la posición social. Si bien los cosméticos eran omnipresentes en el antiguo Egipto, el acceso a ciertos ingredientes y recipientes elaborados significaba posición social. El uso del maquillaje no era simplemente con fines estéticos, sino también un reflejo del lugar que ocupaba la persona en la sociedad. La élite disfrutaba del acceso a ingredientes raros y caros, como el lapislázuli, una piedra preciosa azul oscuro importada de tierras lejanas. Esta piedra preciosa era muy apreciada y a menudo estaba reservada a las clases altas de la sociedad. Este lujoso pigmento se utilizaba para crear una sombra de ojos azul vibrante, un color asociado con la realeza y la divinidad. La sombra de ojos azul no era solo una elección cosmética, sino un símbolo de poder y favor divino, a menudo representado en el arte y las estatuas de dioses y faraones. Los recipientes para estos cosméticos también reflejaban la jerarquía social. El diseño y el material de un recipiente de cosméticos podían indicar la riqueza y el estatus del propietario. Mientras que la gente común usaba simples vasijas de arcilla, la élite encargaba elaborados recipientes hechos de materiales como alabastro, oro y piedras preciosas. Estos materiales no solo eran más duraderos, sino también visualmente más llamativos, lo que los hacía perfectos para exhibir el estatus de uno. Estos recipientes, a menudo adornados con intrincados tallados y piedras preciosas, servían como símbolos de estatus, mostrando la riqueza e influencia del propietario. Cuanto más elaborado y ornamentado era el recipiente, mayor era la posición social de su propietario. En muchos sentidos, estos recipientes de cosméticos eran tan parte de la identidad de la élite como su ropa y joyas, reflejando su lugar en la jerarquía social del antiguo Egipto. Conclusión. Belleza por dentro y por fuera. El enfoque de la belleza de los antiguos egipcios ofrece una visión fascinante de una civilización que valoraba tanto lo estético como lo práctico. Los cosméticos no eran meros adornos superficiales, eran herramientas de conexión espiritual, símbolos de estatus e incluso instrumentos de medicina. Desde el ingenio químico del kohl hasta la evolución de las paletas de cosméticos, la búsqueda de la belleza por parte de los antiguos egipcios dejó una huella imborrable en la historia. Su legado nos recuerda que la belleza puede ser poderosa y útil a la vez, reflejando valores y creencias culturales más profundos. Es un testimonio del eterno deseo humano de mejorar nuestra apariencia y conectar con algo más grande que nosotros mismos. Cleopatra VII nació en el 69 a.C., hija de Ptolomeo XII Auletes, el faraón de Egipto. Su familia, los Ptolomeos, eran de origen griego-macedonio, descendientes de uno de los generales de Alejandro Magno. A pesar de su herencia, los Ptolomeos adoptaron la cultura egipcia y Cleopatra, a diferencia de muchos de sus antepasados, aprendió el idioma y las costumbres egipcias. Cleopatra subió al trono en el 51 a.C., a la edad de 18 años, gobernando junto con su hermano menor, Ptolomeo XIII. Sin embargo, el reinado de la joven reina comenzó en medio de problemas políticos. Egipto era un premio rico, deseado por Roma, la potencia que crecía en el Mediterráneo. Los primeros años de Cleopatra en el trono estuvieron marcados por luchas de poder con su hermano y sus consejeros. La joven reina, sin embargo, tenía una inteligencia aguda y entendía muy bien la política. Estaba decidida a asegurar su puesto y devolver a Egipto su antigua gloria. El gobierno conjunto de Cleopatra y Ptolomeo XIII estuvo lleno de tensión. Los consejeros del joven faraón, especialmente el eunuco Potino y el general Aquilas, intentaron apartar a Cleopatra y juntar su propio poder. En el 48 a.C., consiguieron echar a Cleopatra de Alejandría, la capital de Egipto. Exiliada y enfrentando la pérdida de su trono, Cleopatra se negó a aceptar la derrota. Reunió un ejército en el sur de Egipto, decidida a recuperar lo que era suyo por nacimiento. Mientras tanto, un nuevo personaje entró en escena en Egipto. Julio César,
el poderoso general romano, llegó a Alejandría persiguiendo a su rival Pompeyo el Grande. Cleopatra vio una oportunidad en la llegada de César. Se dice que se metió a escondidas en Alejandría, oculta en una alfombra, para presentar su caso directamente al general romano. César, impresionado por su inteligencia y carisma, aceptó apoyar su reclamo al trono. La intervención de César en los asuntos egipcios llevó a un conflicto corto pero duro, conocido como la Guerra Alejandrina. César, con las fuerzas de Cleopatra, se enfrentó al ejército de Ptolomeo XIII. La guerra terminó en una batalla decisiva en el río Nilo, donde las fuerzas de Ptolomeo fueron derrotadas y el joven faraón se ahogó intentando escapar. Con sus enemigos vencidos, Cleopatra fue de vuelta al trono, gobernando ahora junto con su hermano aún más joven, Ptolomeo XIV. Sin embargo, estaba claro que Cleopatra era el verdadero poder en Egipto, y su posición estaba asegurada por la presencia de César y sus legiones. César se quedó en Egipto varios meses, cautivado por la inteligencia y el encanto de Cleopatra. Su relación, tanto política como personal, tendría grandes consecuencias para Egipto y para Roma. En el 47 a.C., Cleopatra dio a luz un hijo, Ptolomeo César, conocido en la historia como Cesarión, y muchos creían que era hijo de César. La relación de Cleopatra con César tenía muchas caras. Era una alianza estratégica que aseguraba su puesto en el trono y le daba el apoyo del hombre más poderoso del mundo romano. César, a su vez, se benefició de la riqueza y los recursos de Egipto, que eran muy importantes para sus campañas militares. Pero más allá de la política, su relación también era de atracción mutua y de ser buenos compañeros intelectuales. Cleopatra, que hablaba varios idiomas y sabía mucho de filosofía y artes, era una conversadora que encantaba. A César, por su parte, le atraía su inteligencia, ambición y su porte de reina. Su romance causó un escándalo en Roma, donde los enemigos de César lo usaron como prueba de su creciente ambición y de que no respetaba la tradición romana. Cleopatra, sin embargo, no se preocupó por los chismes romanos. Acompañó a César a Roma en el 46 a.C., donde la recibieron con una mezcla de curiosidad y desaprobación. Después del asesinato de César en el 44 a.C., Cleopatra regresó a Egipto. La República Romana se hundió en una guerra civil, y Cleopatra observaba con cuidado lo que pasaba. Sabía que el destino de Egipto estaba muy unido al resultado de la lucha por el poder en Roma. Una de las figuras clave en el mundo romano, después de César, era Marco Antonio, amigo cercano y general leal de César. En el 41 a.C., Antonio llamó a Cleopatra a Tarso, en la actual Turquía, para que respondiera por el supuesto apoyo que había dado a sus enemigos. Cleopatra, siempre estratega, vio esto como una oportunidad para hacer una nueva alianza con un líder romano poderoso. Llegó a Tarso con gran estilo, navegando por el río Cidno en una barcaza muy decorada, vestida como la diosa Afrodita. Antonio, conocido por su amor al lujo y al espectáculo, quedó completamente cautivado. La relación de Cleopatra y Antonio rápidamente se convirtió en un romance apasionado y una alianza estratégica. Compartían la visión de un poderoso imperio oriental, con Egipto en el centro, que desafiara el dominio de Roma. Cleopatra dio a Antonio apoyo económico y militar, muy importante para sus campañas contra los asesinos de César y sus rivales por el poder en Roma. Su alianza, sin embargo, era vista con desconfianza y enfado en Roma. Los enemigos de Antonio presentaban a Cleopatra como una seductora manipuladora, decidida a atraparlo y usarlo para sus propias ambiciones. Las declaraciones públicas de Antonio, como su decisión de dar a Cleopatra y a sus hijos territorios en Oriente, aumentaron aún más estas sospechas. A pesar de la creciente oposición en Roma, Cleopatra y Antonio siguieron fortaleciendo su poder en Oriente. Cleopatra tuvo 3 hijos con Antonio, los gemelos Alejandro Helios y Cleopatra Selene, y otro hijo, Ptolomeo Filadelfo. Mientras Cleopatra y Antonio construían su base de poder en Oriente, una nueva amenaza surgía en Roma.
Octavio, sobrino nieto y heredero adoptivo de César, estaba poco a poco juntando su propio poder. Octavio, un político astuto y un estratega duro, usó con habilidad las preocupaciones romanas sobre la relación de Antonio con Cleopatra y su aparente orientalización. Se presentó como el defensor de la tradición y las virtudes romanas, mostrando a Antonio como un traidor hechizado por una reina extranjera. El conflicto entre Antonio y Octavio se convirtió en guerra abierta en el 32 a.C. Octavio declaró la guerra a Cleopatra, presentando hábilmente el conflicto como una guerra contra un enemigo extranjero, en lugar de una guerra civil contra otro romano. El enfrentamiento decisivo entre las fuerzas de Cleopatra y Antonio y las de Octavio tuvo lugar en el 31 a.C. en la batalla de Accio, frente a la costa oeste de Grecia. La batalla fue un combate naval y, a pesar de tener una flota más grande, Cleopatra y Antonio fueron derrotados claramente. Las razones de su derrota fueron complicadas. Las fuerzas de Antonio sufrieron muchas deserciones, y sus planes de batalla se vieron afectados por dudas y retrasos. La flota de Cleopatra, aunque poderosa, fue finalmente superada en maniobras por el almirante de Octavio, Agripa. La derrota en Accio fue un desastre para Cleopatra y Antonio. Lograron escapar a Egipto, pero sus fuerzas quedaron destrozadas, y sus sueños de un imperio oriental quedaron en ruinas. Octavio, victorioso, se preparó para dar el golpe final. En el 30 a.C., las fuerzas de Octavio invadieron Egipto, encontrando poca resistencia. Antonio, enfrentando la derrota y la desesperación, se suicidó. Cleopatra, que no quería ser paseada por las calles de Roma como prisionera en el triunfo de Octavio, también eligió quitarse la vida. Las circunstancias exactas de la muerte de Cleopatra están envueltas en misterio y leyenda. La historia más famosa dice que murió por la mordedura de una serpiente venenosa, dejando que un áspid la mordiera. Otras historias sugieren que pudo haber usado una horquilla envenenada u otros métodos. Sea cual fuera el método, la muerte de Cleopatra, el 12 de agosto del 30 a.C., marcó el fin de la dinastía ptolemaica y la entrada de Egipto en el Imperio Romano. Octavio, ahora el dueño indiscutible del mundo romano, había logrado su objetivo, pero a un alto precio. Cleopatra, al morir, le había negado la victoria final de capturarla viva. Su leyenda, sin embargo, viviría, asegurando su lugar en la historia como una de las figuras más fascinantes y polémicas del mundo antiguo. La historia de Cleopatra ha fascinado la imaginación de la gente durante siglos. Ha sido el tema de muchísimas obras de arte, libros y películas, y su imagen ha cambiado y se ha vuelto a interpretar según las diferentes culturas y épocas históricas. ¿Fue una seductora sin piedad que usó sus encantos para manipular a hombres poderosos o una gobernante astuta y capaz que luchó por salvar su reino en tiempos difíciles? La verdad, como suele pasar con las figuras históricas, probablemente está en algún punto intermedio. El legado de Cleopatra es complicado y tiene muchas caras. Fue la última faraona de Egipto, una reina que supo moverse por las peligrosas aguas de la política romana con inteligencia y decisión. Fue amante, madre y gobernante, que dejó una huella imborrable en la historia. Su historia, una mezcla de intrigas políticas, romance apasionado y tragedia final, sigue fascinando e inspirando, asegurando que la leyenda de Cleopatra perdure por muchas generaciones. Abidos. El nombre mismo evoca una sensación de misterio y poder ancestral, un lugar donde la historia y el mito se entrelazan. Ubicada en la orilla oeste del Nilo, en el Alto Egipto, Abidos es uno de los yacimientos arqueológicos más antiguos e importantes de todo Egipto, una cuna de la civilización. Durante milenios, Abidos ha sido un lugar de peregrinación, un terreno sagrado donde los antiguos egipcios venían a honrar a sus dioses y buscar una conexión con el más allá. Abidos era más que una ciudad. Era un símbolo del ciclo eterno de la vida, la muerte y la resurrección, un testimonio de las creencias de un pueblo antiguo.
Incluso hoy, de pie entre las ruinas de sus templos y tumbas, uno puede sentir el peso de la historia y los ecos de una civilización desaparecida hace mucho tiempo, pero aún presente en espíritu. Porque fue aquí, en las arenas de Abidos, donde la historia del antiguo Egipto comenzó a desarrollarse, una historia que sigue cautivando al mundo. Aquí, los faraones fueron enterrados, sus tumbas llenas de tesoros y ofrendas para el más allá, asegurando su viaje a la eternidad. Y fue aquí donde el culto a Osiris, dios del inframundo y del renacimiento, echó raíces y floreció, dando forma al paisaje espiritual del antiguo Egipto. Abidos nunca fue realmente abandonada. Su significado espiritual perduró a través de los siglos. Incluso después de que su poder político y económico disminuyera, siguió siendo un lugar sagrado, un lugar al que los peregrinos seguían acudiendo para rendir homenaje a Osiris y rezar por sus bendiciones, una tradición que persiste hasta nuestros días. A lo largo de los siglos, las arenas del desierto fueron invadiendo lentamente la ciudad, enterrando sus templos y tumbas bajo su abrazo protector, conservándolos para las generaciones futuras. Pero el legado de Abidos perduró, conservado en los mitos y leyendas transmitidos de generación en generación de egipcios, un testimonio de su influencia perdurable. No fue hasta el siglo XIX cuando los arqueólogos comenzaron a excavar las ruinas de Abidos, descubriendo sus secretos y revelando el esplendor de esta ciudad que una vez fue grande, una ciudad que se había perdido en el tiempo. Hoy en día, Abidos es patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Sus templos y tumbas son un testimonio del ingenio, el arte y las creencias perdurables de los antiguos egipcios, un legado que sigue inspirando asombro y admiración. Abidos ascendió a la prominencia por primera vez en el período predinástico, alrededor del año 3100 a.C., cuando Egipto estaba en su infancia, una época en la que se estaban sentando las bases de una de las civilizaciones más grandes del mundo. Fue durante este tiempo que los primeros faraones, gobernantes que unieron el Alto y el Bajo Egipto bajo su dominio, eligieron Abidos como su lugar de descanso final, marcándolo como un sitio de inmensa importancia. Construyeron tumbas elaboradas conocidas como mastabas, que eran estructuras rectangulares con techos planos y lados inclinados, construidas con ladrillos de barro y a menudo decoradas con pinturas coloridas y relieves intrincados. Estas primeras tumbas no eran solo lugares de entierro, sino también símbolos de poder y autoridad que reflejaban el estatus divino de los faraones. Estaban llenas de ajuares funerarios, incluyendo cerámica, joyas, armas e incluso barcos, destinados a acompañar al difunto al más allá, asegurándose de que tuvieran todo lo necesario para su viaje. Las tumbas de Abidos nos proporcionan información invaluable sobre las creencias, rituales y estructuras sociales de estos primeros egipcios, ofreciéndonos una ventana a su mundo. Uno de los descubrimientos más significativos en Abidos fue la tumba del rey Dyer, uno de los primeros faraones de la primera dinastía, cuyo reinado marcó un momento crucial en la historia egipcia. La tumba de Dyer era una estructura grande e impresionante, rodeada de tumbas subsidiarias para su familia y sirvientes, lo que indica su alto estatus y la reverencia con la que se le tenía. Dentro de la tumba, los arqueólogos descubrieron fragmentos del equipo funerario de Dyer, incluyendo un fragmento de su brazo, que había sido arrancado y colocado en una caja separada, una práctica que sigue siendo un misterio. La presencia de tumbas tan elaboradas en Abidos sugiere que la ciudad ya era un lugar de gran importancia religiosa en el período predinástico, mucho antes del surgimiento de los faraones. Se creía que era el lugar de entierro de Wep-Wawet, el dios chacal de los muertos, que estaba estrechamente asociado con el rey y el más allá, guiando las almas de los difuntos. La asociación con Wep-Wawet, combinada con la presencia de tumbas reales, convirtió a Abidos en un poderoso símbolo de muerte y resurrección, un lugar donde los faraones podían pasar al más allá y unirse a la compañía de los dioses, asegurando su vida eterna y su estatus divino. Al entrar Egipto en el período dinástico temprano, alrededor del 3000 al 2686 a.C.,
Abidos continuó floreciendo como necrópolis y centro de actividad religiosa. Sin embargo, fue durante esta época que un nuevo culto comenzó a emerger en Abidos, uno que eventualmente eclipsaría a todos los demás: el culto a Osiris. Los orígenes de Osiris están envueltos en misterio, pero se le representa típicamente como un rey momificado, a menudo con piel verde que simboliza el renacimiento, llevando la corona a Tef y sosteniendo el cayado y el mayal, símbolos de la realeza y la fertilidad. Según la mitología egipcia, Osiris era un rey benévolo que gobernó Egipto con su esposa, Isis. Él enseñó a los egipcios la agricultura, el derecho y la civilización, pero fue asesinado por su celoso hermano, Set. La muerte y resurrección de Osiris se convirtieron en un mito central en la religión egipcia, simbolizando el ciclo de la vida, la muerte y el renacimiento. Su historia resonó profundamente con los egipcios, que vieron en Osiris una promesa de vida eterna después de la muerte. A medida que el culto a Osiris se extendía por Egipto, Abidos se convirtió en uno de los lugares de peregrinación más importantes del país, atrayendo a innumerables devotos. Egipcios de todas las clases sociales acudían en masa a Abidos, con la esperanza de ser enterrados cerca del dios Osiris, o al menos que sus nombres fueran inscritos en estelas u otros monumentos erigidos en el recinto sagrado. Creían que la proximidad a Osiris aumentaría sus posibilidades de un juicio favorable en el más allá. Los peregrinos ofrecían oraciones, sacrificios y ofrendas votivas a Osiris con la esperanza de ganarse su favor y asegurar su resurrección. La peregrinación a Abidos era un viaje de fe, una oportunidad para conectar con lo divino y buscar consuelo ante la muerte. La atmósfera espiritual de Abidos proporcionaba consuelo a muchos. La afluencia de peregrinos a Abidos tuvo un profundo impacto en la ciudad. Se construyeron templos y santuarios para acomodar al creciente número de fieles. Los cenotafios, tumbas simbólicas que no contenían el cuerpo del difunto, eran construidos por egipcios ricos que no podían permitirse ser enterrados en Abidos, pero querían estar simbólicamente vinculados al dios. Abidos se convirtió en un bullicioso centro de actividad religiosa, sus calles llenas de sacerdotes, peregrinos y comerciantes. La peregrinación a Abidos era más que un deber religioso, también era una oportunidad para el intercambio social y económico. Personas de diferentes partes de Egipto convergían en Abidos, trayendo consigo sus costumbres, creencias y mercancías. La ciudad se convirtió en un crisol de la cultura egipcia, un lugar donde se compartían ideas y se transmitían tradiciones, enriqueciendo el tapiz cultural de Egipto. En el antiguo Egipto, el concepto de eternidad no era solo un sueño lejano, sino una realidad tangible. Los egipcios construían sus casas, no solo para los vivos, sino también para el más allá. Creían que el alma continuaría viviendo, necesitando un lugar donde residir. Las tumbas se construían con sumo cuidado, diseñadas para durar para siempre. Estas estructuras eran más que simples lugares de descanso, eran hogares eternos para los difuntos. Las paredes estaban adornadas con escenas de la vida cotidiana, asegurando que el difunto pudiera continuar su existencia en el más allá. La creencia en una casa eterna estaba profundamente arraigada en su cultura. Cada detalle, desde la arquitectura hasta las inscripciones, estaba destinado a proporcionar comodidad y seguridad para el viaje del alma más allá de la muerte. Esta profunda conexión entre la vida y la muerte, entre lo temporal y lo eterno, es lo que hizo a la civilización egipcia antigua tan única y perdurable. Sus casas para la eternidad se erigen como testimonio de su fe inquebrantable en el más allá. Las piedras de Abidos cuentan una historia que abarca milenios. Cada tallado, cada inscripción, es un testimonio de las vidas y creencias de los antiguos egipcios. Es fascinante pensar en cómo estas piedras han presenciado el flujo y reflujo de la historia, permaneciendo silenciosas pero elocuentes en su resistencia. En Abidos, los dioses eran honrados con grandes templos y rituales complejos. Los antiguos egipcios creían que Abidos era la puerta de entrada al más allá, un lugar sagrado donde podían conectar con lo divino.
La devoción y la reverencia, mostradas aquí, reflejan una profunda conexión espiritual que trascendía la vida cotidiana. Más allá de los famosos templos, Abidos alberga numerosos otros monumentos que se suman a su rico tapiz. Desde capillas menos conocidas hasta tumbas antiguas, cada estructura contribuye a la importancia general de esta ciudad sagrada. Estos monumentos, aunque quizás no sean tan conocidos, son igualmente importantes para comprender el alcance completo del paisaje histórico y cultural de Abidos. El legado de Abidos no reside solo en sus antiguas piedras, sino en la riqueza de conocimiento que ha proporcionado a la arqueología moderna. Cada descubrimiento aquí ha ayudado a reconstruir el complejo rompecabezas del pasado de Egipto. La importancia de Abidos continúa creciendo a medida que nuevos hallazgos arrojan luz sobre las vidas y creencias de aquellos que una vez caminaron por estos terrenos. En muchos sentidos, la historia de Abidos todavía se está escribiendo una pieza a la vez.